A este acto de campaña de IU Equo, Convergencia por Castilla y León y Ganemos Palencia. Les voy a empezar a presentar a mi compañera Rosalba Fonteriz. Ella es la coportavoz autonómica de Equo Castilla y León, el Partido Verde. Él es José Sarrión, candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León por IU Equo, Convergencia por Castilla y León. Y Juan Gascón, el candidato a la alcaldía de Palencia por Ganemos Palencia. Me despediría un fuerte aplauso para ellos tres. Gracias. Antes de empezar el acto, nos gustaría pedir un minuto de silencio por el trágico fallecimiento de las 4 personas que han muerto en el accidente de Airbus en Sevilla. Gracias. Y por último me presento yo, me llamo Adrián Torres, soy el candidato número 2 por IU Equo Convergencia por Castilla y León a las Cortes en la lista provincial de Palencia. Quisiera dar las gracias a todos los asistentes y también me gustaría que se ilusionaran con nuestro proyecto, dado que queremos cambiar nuestra provincia y sobre todo nuestra comunidad autónoma, además de nuestros municipios. Estamos hoy aquí no solo para pedirles el voto, sino también para dar explicaciones a la ciudadanía, cosa que otras fuerzas políticas últimamente pues están haciendo de una manera mucho menos elocuente, pero mucho más visual, es decir, salen en los medios de comunicación, se hacen la foto y se van. Nosotros no, nosotros damos la cara. Damos la cara no solo ante ustedes, sino ante cualquier persona que se acerque a nosotros a preguntarnos cualquier cosa. Lo primero que les queríamos decir es que la transformación ecológica va a ser uno de los puntos fuertes que defendemos, por ejemplo, a partir de ECO. Como ustedes saben, Izquierda Unida siempre ha estado por los derechos sociales y por los derechos laborales de todos los palentinos y los castellanos leoneses. Me gustaría hacerles a todos una pregunta. ¿Ustedes creen que, al paso que vamos, Palencia va a recuperar su vigor, su tejido empresarial? ¿Creen ustedes que dentro de 20 años el desempleo se acabará? ¿Que existirá un pleno empleo? ¿Ustedes creen que tendrán una mejor sanidad? ¿O que seguirán existiendo problemas como el otro día, que no se podían ni siquiera dar citas, que no se podrían atender a las personas, que tenían un problema médico, aquellas personas de la tercera edad que necesitaban su receta para esa semana, para ese mes, y que les dijeron vuelva usted mañana, como aquel eterno artículo de aquel autor famoso? A mí lo que me gustaría es que todos ustedes tuvieran la capacidad de ver la diferencia entre los que estamos aquí y los que salen en televisión española a las 2 de la tarde. Porque eso es lo más importante. Los que peleamos por ustedes, los que queremos un cambio, los que queremos unos servicios públicos de calidad. Yo quiero volver a Aguilar en Campo en tren. Quiero que vuelva a pasar el tren de toda la vida por Ventadebaños, que tengamos una parada digna. Que no tengamos que estar dependiendo de coger un coche o coger 2 o 3 autobuses, que además de caro es contaminante. Además, si me lo permiten, no veo que la gente se quede en Palencia. Sigue habiendo nacimientos, como es normal, pero yo veo que cada vez se va más la gente. Incluso los que tienen los hijos tienen que optar, como nuestros compañeros de Nutrexpa, a irse fuera. Y cuando digo fuera no estoy diciendo ni siquiera Valladolid, como se ha estado haciendo durante 15 años. Los traslados, la movilidad geográfica, sino que se van a Madrid, como mi prima. Que o era eso, o una indemnización mínima,
y en la calle con su marido y con su hija. Y cuando digo a la calle, no queda otra. Nosotros vamos a defender todo lo que hemos tenido siempre en Palencia. Y más, lo que deberíamos haber tenido desde el principio. Lo que deberíamos haber tenido no solo por nacimiento, sino por ser palentinos, que es nuestra tierra, nuestra cultura y nuestro tren. Quisiera darle la palabra, después de esta introducción, a mi compañera Rosalba y después a mi compañero Juan Gascón para que les hable de Ganemos Palencia. Muchas gracias. Bueno, primero empezar diciendo que yo no tendría que estar aquí. Son un cúmulo, digamos, de precariedades las que me hacen estar aquí hoy con vosotras y vosotros. Digo, porque el planteamiento inicial es que estuviera Ana Molina, que es compañera de Izquierda Unida, que está también en la lista de Ganemos al Ayuntamiento, pero la han llamado para trabajar en Zamora. O podría ser que estuviera Maribel Martí, que está trabajando en Santibáñez porque tiene un bar, ¿no? Y aquí planteamos un poco la necesidad, desde nuestro punto de vista, de regenerar la política. Quiero decir, al final, Izquierda Unida y ECUO, imagino que también, estamos, digamos, compuestos de un montón de gente que vivimos la precariedad, que vivimos el desempleo, que vivimos el paro, ¿no? Que somos clase trabajadora, que tenemos un trabajo y al que nos debemos, ¿no? Y en este modelo neoliberal, donde cada vez se tiende más a la precarización de la clase trabajadora, pues ese cúmulo de accidentes pues hacen que hoy Juan Gascón, que es interino y está en Miranda, pero tiene su permiso para hacer la campaña electoral, ¿no? Porque al final son derechos que en tiempo se lucharon y durante muchos años se estuvo luchando, ¿no? para que tuviéramos derechos como trabajadores y trabajadoras en los distintos ámbitos, pues está hoy aquí de forma un poco precaria, ¿no? Entonces, si el planteamiento, digamos, de generosidad que ha habido dentro de Izquierda Unida de Palencia y de los distintos ámbitos donde se ha conseguido, ¿no?, generalizar y generar unas candidaturas de unidad popular junto pues, con gente de las plataformas, de las mareas, junto con otra mucha gente con la que estábamos ya luchando en la calle por las políticas que se estaban haciendo desde el Ayuntamiento, desde la Junta de Castilla y León, desde la Diputación de Palencia, desde los distintos ámbitos, ¿no? Y se ha conseguido generar, digamos, una candidatura que refleja las luchas que durante este tiempo hemos estado realizando. Por ese lado, pues agradecer también desde Izquierda Unida que hayamos sabido, digamos, preservar, ¿no?, y que la dinámica y la fórmula con la que vayamos a esas elecciones pues sea la que genera mayor consenso entre todas y todos para conseguir sumar y aglutinar fuerzas, que en el fondo yo creo que es de lo que se trata en política, ¿no? de tener más fuerza que aquellos que defienden a una minoría pero que se presentan con programas electorales que quieren defender a la minoría pero diciendo otras cosas, ¿no? Entonces, al final nuestro programa dice cosas que defienden a la mayoría social y además no solo las defiende, sino queremos llevarlo a término y queremos que eso se haga desde los distintos ámbitos, ¿no? Nosotros somos precarios, estamos en los trabajos como el resto de personas, ¿no? Cuanto más precario sea nuestro mercado laboral, pues peor será para todas y para todos. Por eso decimos también hay que paralizar las reformas laborales o hay que hacer reformas laborales que defiendan a los trabajadores y a las trabajadoras de Palencia y de todos los sitios, ¿no? Porque al final no somos, aunque somos palentinos, como decía Adrián, y palentinas, nos sentimos mucho más cercanos a los catalanes, que son clase trabajadora también, que tienen que levantarse para trabajar y que tienen que ir a sus puestos de trabajo, ¿no? Y esa es un poco la internacionalización de la clase trabajadora, ¿no? Los trabajadores y trabajadoras de los distintos ámbitos, de los distintos países, de las distintas regiones de nuestra comunidad y de nuestro país, que hacen que tengamos muchas más similitudes con gente precaria de los distintos sitios. En ese sentido, una de las apuestas que se ha realizado y que yo creo que es una apuesta ganadora es acercar la política a la ciudadanía, ¿no? Queremos que la gente participe de la política, porque decían, no, es que los políticos son todos unos corruptos, ¿no?, hablando de gente con la que hemos estado hablando durante estos días de pre-campaña y campaña, ¿no? Es que la dinámica es
que la corrupción es un tema inherente a lo social, a la sociedad, a las empresas, ¿no?, que funcionan con determinados vicios, que es una cuestión de escala también, donde cada uno al final y cada una de nosotros decidimos cuáles son las cosas que realizamos, y ahí sí entroncamos un poco con la ética, y esto nos lo podrá explicar mejor José, ¿no?, la relación entre la política y la ética, y cuando las cosas que hacemos están en el buen camino, ¿no?, en el camino de generalizar la política para acercarla a la ciudadanía, para que la gente conozca cuáles son sus derechos, luche por ellos, y no se trata de delegar. Y esa es otra de los aspectos que quería yo también exponer. No se trata de decir yo te voto a ti, José, o yo te voto a ti, Rosalba o Maribel, sino que yo delego en ti una representatividad, pero además voy a ejercer, digamos, el control de ese contrapoder social, de los movimientos sociales y de las plataformas en las que hemos estado, ¿no?, en las que Izquierda Unida ha estado trabajando durante mucho tiempo, ¿no? Venimos de una comida reivindicativa que se ha hecho durante los últimos años en el Parque Ribera Sur, por medio de la plataforma Ribera Sur, de reivindicar que no haya solo un campo de golf, ¿no? No se conforman con los 9 hoyos, ¿no?, del campo de golf municipal, pagado con dinero municipal y mantenido con dinero municipal, sino querían ampliar ese campo de golf para que hubiera otros 9 hoyos. No querían 12 hectáreas, sino querían 12 más 15 hectáreas, 27 hectáreas para 1000 personas que juegan a golf en Palencia. Nosotros decíamos, pues no es más lógico que ese parque sea de todos y de todas, y sea para todos y para todas, y podamos todos y todas disfrutarlo. Pues entendemos que sí, ¿no? Yo creo que también es una victoria de las luchas sociales, de la gente que ha estado ahí comprometida, luchando junto con Izquierda Unida, con las asociaciones de vecinos, con los distintos movimientos sociales, ¿no?, con Ecologistas en Acción, que también está dentro de esa plataforma, y que hemos conseguido, entre todas y todos, pues generar esa dinámica de decir, no, es que nosotros queremos que la política se tome no en el despacho del alcalde, no en el despacho del concejal, sino que sean las personas de Palencia las que puedan decidir qué es lo que quieren. ¿Cuál es la diferencia entre nosotras y el resto de gente? Pues que tienes que prometer unas cosas y hacer otras, ¿no? Así lo que decía el alcalde de haremos lo que nos dé la gana, tú no te preocupes, ¿no? Con el presidente de la Federación de Golf de Castilla y León, que esto yo lo manejo, da igual, es ilegal, ¿no?, pero lo ilegal es solo para cuando no les interesa, ¿no? El debate este de lo legal y lo político daría también para otra charla, ¿no? Nosotros entendemos que es ilegal o es inmoral, ¿no?, que se eche a las personas de sus casas, que no es normal que haya desahucios, que no es normal que las personas que quedan en desempleo no puedan tener acceso a una vivienda digna, y eso además es lo que decimos nosotros, pero es que lo dice también la Constitución. Entonces, no defendamos lo legal solo cuando nos interesa, sino defendamos lo político y defendamos lo moral, ¿no?, o lo legítimo, que decía el otro día cuando teníamos una charla con Carlos Sánchez, hablaba de la legitimidad de las luchas sociales, ¿no?, que han conseguido que lo legal sea aquello que favorece a la mayoría y no aquello que favorece a una minoría. Bueno, como nos han dicho que habláramos un cuarto de hora, y yo tampoco tenía preparado mucho la intervención, y así, en vez de ser mi cuarto de hora, pues lo dejo en 10 minutos y le cedo 5 minutos para Rosalba y para José, que tendrán cosas más interesantes con respecto al tema de la candidatura autonómica. Nada más y muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, pues nosotros desde ECUO cada vez apostamos más por una nueva forma de cooperación en la política, por la cooperación entre las siglas. Creemos que en este momento tan importante, en este momento que es crítico, porque la ciudadanía despierta, la ciudadanía exige otras cosas, nos está pidiendo que colaboremos. Y por eso creemos que es el momento de tender puentes, no solo entre las siglas, distintos partidos, como en este caso Izquierda Unida y ECUO, que hemos firmado esta coalición de convergencia por Castilla y León, sino también apoyamos la entrada de las personas. Es el momento de las personas. Las personas tienen que actuar en política, porque la política es el arte de vivir en las polis, en la ciudad. Todos somos políticos. Y por eso, desde la coalición, lo que nosotros defendemos es una forma distinta de hacer política, una regeneración política. Y esa regeneración política se obtiene, por un lado,
dando la voz a las personas. Yo, además de ser la coportavoz de EQUO en Castilla y León, también soy la coportavoz de EQUO en Valladolid y formo parte de una candidatura ciudadana, que es Valladolid Toma la Palabra, que quizá hayáis oído nombrar, que está constituida por Izquierda Unida y EQUO como una coalición de partidos, pero en la que además participan muchísimas personas, asociaciones, gente de la cultura a título personal. Y este es el momento del empoderamiento de las personas. Nosotros tenemos que, en este caso, tomar la palabra, aquí tenemos que tomar las urnas, tenemos que decidir el día 24 qué forma de hacer política queremos. ¿Y cómo podemos conseguir esa regeneración? Por ejemplo, en nuestro acuerdo existe un control del número de mandatos de las personas que participan en política. Por ejemplo, nosotros hemos firmado o vamos a firmar un código ético que nos obliga a cumplir nuestro programa. ¿De acuerdo? Entonces es una forma de regenerar la política. Pero claro, la política se basa en... Nosotros creemos que este cambio que estamos ahora viviendo se tiene que basar en un cambio del modelo, político, pero también del modelo social y del modelo ecológico, en definitiva del modelo productivo. Y es importante este cambio que reclama la gente porque lo que nosotros queremos es el buen vivir de la gente. Y para el buen vivir de la gente es necesario que la gente pueda decidir, que la gente se empodere, pero también que la gente tenga trabajo. Porque la necesidad básica de cualquier familia es poder tener un sueldo, una casa digna y poder dar de comer a sus hijos. Evidentemente esto se acompaña de servicios sociales, educación, sanidad, etcétera, etcétera. Entonces nosotros creemos que una forma de solucionar la crisis del desempleo es con una transformación hacia una economía más verde. Una economía más verde que se basa en 4 patas principales, que serían, por un lado, la agricultura ecológica, por otro lado, la vuelta o la utilización el abandono de las fósiles, de las energías fósiles y la utilización de energías renovables, que tiene un campo tremendo de trabajo, el turismo ecológico y la movilidad sostenible. Entonces, simplemente quería apuntar porque Palencia es una provincia eminentemente agrícola. Una gran parte, por lo menos de Palencia, se encuentra en tierra de campos. Sin embargo, la agricultura ecológica en Castilla y León solo constituye una parte muy pequeña de toda la superficie utilizada en la agricultura. Si nosotros comparamos, por ejemplo, con Andalucía, en Andalucía el 19% de las explotaciones agrarias son de agricultura ecológica, mientras que en Castilla y León, creo recordar que solamente el 0,6% de las explotaciones agrarias son de agricultura ecológica. Lo mismo con la ganadería. En Andalucía, por ejemplo, lo tomo como ejemplo porque es la región del territorio español que más agricultura y ganadería ecológica tiene. Pues hay más de 3.500 explotaciones de ganadería ecológica, mientras que en Castilla y León hay menos de 100 explotaciones de agricultura ecológica. Mientras que la media, como ya he dicho, en Andalucía es altísima, la media de España es tan solo el 7% y sin embargo la de Castilla y León es muy baja. Bien, sin embargo, somos el 5º país en extensión de agricultura ecológica. Creo que esa sería la reconversión de la agricultura en esta provincia hacia una agricultura ecológica, podría generar un montón de empleos y además se incrementarían los beneficios para los agricultores. ¿Por qué? Porque aunque haya que utilizar más mano de obra, por ejemplo, 1 kilo de garbanzos normales pues se vende a 1 euro o 1,5 euros, mientras que 1 kilo de garbanzos ecológicos vale entre 3,5 y 4 euros. Yo entiendo que esto necesita un proceso largo, pero sería una fuente de empleo. Otra fuente de empleo importante, como ya he dicho, serían las energías renovables. Las energías renovables, fabricación, por ejemplo, de molinos, etcétera, etcétera. España ha sido líder
en este campo y, sin embargo, ahora mismo Alemania, por ejemplo, está tomando el liderazgo. También reivindicamos movilidad sostenible. Estábamos hablando antes de la desconexión que hay entre las zonas, por ejemplo, norte y sur de Palencia, oeste-oeste, es decir, que si nosotros queremos ir a Guardo, por ejemplo, pues no tenemos tren, ¿no? Eso es lo que comentábamos. Entonces, lo que reivindicamos es un transporte y una movilidad sostenible entre las distintas ciudades importantes o poblaciones importantes de Palencia. Esto, evidentemente, desarrolla más empleos y genera, por tanto, una fuente de ingresos importante. Entonces, nosotros estamos pidiendo que la gente piense que es el momento de empoderarse, que es el momento de decidir qué clase de sociedad quiere vivir, si están dispuestos a seguir perdiendo en beneficios sociales, en vivir la precariedad laboral, o si queremos buscar una nueva forma de hacer las cosas y un cambio social, que es lo que necesitamos para todo Castilla y León. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas por venir. Me siento muy honrado de estar otra vez. Me voy a acercar un poco más, pero es que me da vergüenza con tanto espacio. Estoy muy honrado de venir otra vez a Palencia. Ya sabéis que he venido 4 o 5 veces en los últimos meses. Estamos haciéndonos una campaña que casi no hemos notado la diferencia entre la precampaña y la campaña, ¿no? Es decir, cuando nos decía los compañeros y los periodistas nos preguntaban si era un momento que venía ahora lo más duro, venía lo más difícil, nosotros la verdad es que pues estábamos sorprendidos, porque en realidad llevamos 15.000 kilómetros antes de la campaña, ¿no? Y llevamos más de 50 actos públicos, 50 reuniones, todo tipo de actividad, intervenciones en prensa, propuestas programáticas, reuniones con colectivos, y por lo tanto pues no hemos notado una gran diferencia de la precampaña a la campaña, salvo la diferencia de que hoy estoy habilitado para pedir el voto, ¿no? Cosa que antes no podía hacer, ¿no? Entonces nosotros lo que estamos lanzando, lo que estamos peleando, lo que tenemos por delante es un enemigo que es el peor enemigo que tiene el pueblo, que tiene la ciudadanía, que es el abatimiento, que es la sensación de que nada pueda cambiar. Es decir, lo que nosotros hoy nos enfrentamos no es simplemente al Partido Popular o al Partido Socialista, no nos enfrentamos simplemente al neoliberalismo o al bipartidismo, nos enfrentamos a algo mucho más profundo, que es esa sensación de que las cosas no pueden cambiar, que es esa sensación que se nos ha ido filtrando en nuestras mentes, que se ha ido filtrando en nuestras cabezas a lo largo de décadas. Nosotros hace 40 años, Castilla y León, éramos una comunidad en la calle. Éramos una comunidad que estaba luchando contra la dictadura, luchando por las libertades democráticas, luchando por unos salarios altos, luchando por el bienestar de la gente, luchando por unos derechos públicos, luchando incluso por nuestra comunidad autónoma, como estuvisteis luchando muchos y muchas en Villalar por el derecho a tener una fiesta y una autonomía y una propia independencia dentro del marco de la federalidad y de esa república federal que reivindicábamos la izquierda, ¿no? Pero lo que también hemos ido viendo es que desde aquel momento el pueblo español y el pueblo castellano y el pueblo leonés nos hemos ido viendo poco a poco cómo hemos ido siendo sometidos a la política de la mentira. Cómo todo aquello que se nos fue prometiendo, todas aquellas luchas, todos aquellos derechos obtenidos, fueron poco a poco cada vez más pisoteados por un sector político que tuvo el control férreo de las instituciones de nuestro país, y que lo que ha hecho ha sido desesperar a la población, lo que ha hecho ha sido quitarnos la ilusión, lo que han ido haciendo poco a poco es decirle a la gente la noción de que no hay que participar en política, que hay que dejar que la política la hagan los políticos, porque al fin y al cabo son todos iguales, ¿no? Porque son todos unos ladrones, porque son todos unos mentirosos. Entonces, ¿quién quiere participar en política, ¿no? Alberto Garzón explica siempre algo que le voy a tomar prestado, siempre habla del origen filológico de la palabra idiota, ¿no? Los antiguos griegos decían que la idocia era aquella persona que no quería participar
en lo que estamos hoy haciendo aquí, es decir, en las plazas públicas, en las ágoras, donde se elaboraba la política, donde se elaboraban las decisiones, como decía Rosalba, que afectaban a la polis, a la ciudadanía. Y aquellas personas que no querían participar en la política, que no querían participar en esas decisiones de las plazas, eran lo que para los griegos caían en la idocia, de donde viene la palabra idiota. Y lo que está buscando la alta política, y lo que está buscando el IBEX 35, y lo que está buscando la cultura dominante desde hace mucho tiempo, es que nos convirtamos en idiotas, es decir, que no participemos, porque por cada ciudadano desencantado, por cada ciudadano que no quiere luchar, por cada ciudadano que no quiere hacer política, hay una esfera de poder, hay un trozo de poder que se va desplazando hacia los de arriba, hacia los de siempre. Y cuando los ciudadanos no usamos nuestro poder de decisión, ese poder de decisión se concentra en las élites de siempre. Y eso es lo que nos ha llevado a lo que hoy tenemos. Pero al mismo tiempo que ha habido una política que efectivamente estuvo caracterizada por la manipulación, que estuvo caracterizada por la mentira, así como una política de Felipe González que sumió al país en la derrota, que sumió al país en la más absoluta de las corrupciones, un gobierno como fue el de Felipe González que entregó nuestro modelo productivo, que entregó nuestra industria, que entregó nuestra moneda, o un gobierno como el de José María Aznar que precarizó, que privatizó nuestros servicios públicos y que nos metió en guerras imperialistas absurdas en las que el pueblo español no tenía ningún interés en participar. Y así como ha habido un gobierno como el de Rodríguez Zapatero que ensució y manchó la palabra izquierda, que ilusionó a un país que estaba en la calle enfrentado a la derecha y que lo que consiguió fue tumbar esa ilusión, porque con la palabra izquierda hizo políticas profundamente de derechas, como era subir los impuestos a las rentas más altas, o como era entregar el país a través del pacto constitucional que firmó con el PP, que hizo que fuera prioritario el pago de la deuda por encima de los derechos sociales, o reformas como la reforma laboral o el pensionazo, y que sumió a nuestro país de nuevo en la desesperación, en la enorme desilusión política. Y así como hay gobiernos como el de Rajoy, que nos hablan de recuperación, mientras están hablando del aumento del paro, pero lo que no dicen es que desde hace unos meses en Castilla y León, de repente llaman a jóvenes para contratos de 3 meses, como todos tenéis familiares, a los que han llamado para contratos parciales, con una medida electoralista en el que tenemos a compañeros y compañeras parados de larga duración, que qué casualidad, el año electoral se le llama unos meses para hacer una obra municipal. Y no nos hablan de que esa escasa creación de empleo es además una creación de empleo que no solo está enormemente alejada de los datos de empleo hace 6 años, sino que además se crea con un ritmo de temporalidad del 90% y una parcialidad del 60%. Es decir, que ya hoy tener trabajo no es garantía de poder vivir, y que en Castilla y León volvemos a sufrir la amenaza de los trabajadores pobres, esto que hacía décadas que no veíamos en nuestra comunidad, que fue desterrado por las luchas de nuestros padres y abuelos, de nuestras madres y abuelas que lucharon por cedernos una sociedad digna, por darnos una sociedad donde pudiéramos vivir, y ahora otra vez podemos observar cómo una persona puede tener un trabajo y no llegar a fin de mes, y no poder pagar su hipoteca, y no poder garantizar una alimentación sana y diversa a sus hijos e hijas. Y lo que hemos encontrado es que efectivamente todas estas formas de política, todas estas formas de política de la mentira pueden generar un desencanto en la gente. ¿Cómo no va a generarlo? Pero al mismo tiempo, nosotros frente a eso enarbolamos, tanto Izquierda Unida como ECUO, la bandera de la política, de la dignidad y de la verdad. Yo siempre recuerdo con orgullo en todas mis intervenciones, y yo reclamo el pasado de Izquierda Unida y el resto de fuerzas de la izquierda real, de la izquierda política de verdad, es decir, a la izquierda del PSOE, que fueron capaces de denunciar lo que suponían los acuerdos de Maastricht, lo que iba a suponer adoptar la moneda europea, lo que suponía entregar una moneda y perder por tanto tu capacidad de evaluación que permite aumentar tu tasa de exportación y por tanto controlar procesos de industrialización del país,
y todo esto se denunció. Y se dijo en los años 90, lo dijo Julio Anguita, que entregar la moneda significaba desprotegernos ante crisis económicas, y eso es exactamente lo que ha sucedido. Y también se dijo que en un país en el que no existía tejido productivo, introducirnos en el modelo europeo como nos hemos introducido significaba crear una Europa a dos velocidades, una Europa industrial, exportadora, la del centro, y las Europas periféricas, España, Grecia, Portugal, Irlanda, Italia, que al no tener fuerza industrial estaríamos condenados a tener que pedir prestado para comprar los productos que otros hacen, y eso es lo que ha generado la enorme situación de endeudamiento y de déficit que hoy estamos pagando. Y yo tengo el orgullo de pertenecer a una fuerza política que denunció lo que estaba ocurriendo en el país, que denunció lo que estaba sucediendo. Y por ese motivo, porque fuimos capaces de sobreponernos a las modas, porque fuimos capaces de someternos incluso a la ridiculización pública, porque recordemos cómo a Julio Anguita se le insultó y se le trató de cualquier manera y le pintaban como un Quijote, como si fuera un loco idealista, porque lo que no le podían llamar era corrupto, como pasaba en la inmensa mayoría de los cargos de aquellos gobiernos. Precisamente porque tuvimos aquella dignidad, es porque hoy estoy convencido de que la izquierda tenemos más actualidad que nunca. Y por eso es por lo que tenemos la posibilidad de denunciar lo que está sucediendo hoy. ¿Y qué ha sucedido hoy? Que en Castilla y León, la Junta de Castilla y León, desde que se inicia la crisis económica, ha tomado una única política que es salvaguardar la tasa de beneficio de las empresas privadas de la comunidad. Si nosotros analizamos sector a sector la política autonómica del Partido Popular, lo que encontramos es que se ha dirigido a proteger a la alta empresa, Analicemos lo que ha supuesto la política sanitaria en zonas como aquí en Palencia, donde hay zonas del norte de Palencia donde hay que hacerse 100 kilómetros para asistir a un pediatra, lo conoce muy bien Félix, nuestro diputado provincial, que ha estado tanto tiempo recorriendo la provincia. Y mientras tanto, ¿qué nos ofrecen? Inmensas macroconstrucciones hospitalarias que no responden a las necesidades reales de la población, sino a la necesidad de garantizar que las empresas de la construcción mantengan su tasa de beneficio. Y luego, para justificar esos macrohospitales, tienen que eliminar los servicios sanitarios en las zonas rurales para poder justificar esa macroconstrucción. El caso más grave lo hemos visto en Burgos, en el caso del Hospital de Burgos, que planea ser el hospital más grande de Castilla y León, pero lo que no se dice es que hay un sobrecoste que ha llevado a que el presupuesto inicial en este momento esté doblado y a que la Junta de Castilla y León ha aprobado una política de asegurar una tasa de ganancia para las empresas que gestionen el hospital para los próximos 20 años. Es decir, que nos vamos a seguir endeudando para que las grandes empresas que gestionen la salud pública sigan ganando dinero. Y estamos hablando de empresas de gestión sanitaria que están emparentadas con las grandes empresas inmobiliarias que generaron la crisis en este país y que generaron nuestra dependencia de la construcción, y por lo tanto que aquí, cuando estallara la crisis, cayéramos en pocos meses a los 6 millones de desempleados y a los 500 desahucios diarios. Y cuando analizamos la política educativa, lo que encontramos es que la inmensa mayoría del presupuesto va dirigido a asegurar el beneficio de la Iglesia Católica a través de los conciertos educativos, y especialmente grave, especialmente significativo es observar que tenemos decenas de centros de bachillerato concertado, cuando sobran plazas en la pública. Esto es una declaración de intenciones. Lo que estamos viendo es que los conciertos no tienen nada que ver con llegar allí donde la pública no llegaba temporalmente, como se nos dijo inicialmente. Los conciertos van dirigidos a asegurarle privilegios a la Iglesia Católica, que de esta manera mantiene un control ideológico sobre la población, empezando por sus propios empleados, por sus propios trabajadores, a los cuales puede someter al inmenso chantaje de que si no pasan por su aro se irán a la calle. Y estamos viendo cómo la política económica de la Junta de Castilla y León ha sido una política dirigida a proteger a la alta empresa. Lo hemos visto con el caso de las eólicas. Un periodista me preguntaba, ¿qué crees que es más importante en Castilla y León, la corrupción o el paro? Digo, es que son dos fenómenos que van entrelazados, no se pueden separar. ¿Por qué hay paro en Castilla y León? Porque no hay industria. ¿Y cuál era la política industrial de la Junta de Castilla y León? Crear agencias públicas donde los consejeros delegados eran personas que venían de la alta empresa.
La gente se llevaba las manos a la cabeza diciendo, ¿cómo es posible que haya habido un escándalo como el de las eólicas? Y nosotros decimos, ¿cómo no iba a haber corrupción si el consejero delegado de Excal era un alto empresario del ladrillo, que ahora está en Polonia dedicándose a la construcción? ¿Cómo no iba a haber corrupción si poníamos al lobo a cuidar de las ovejas, que eran nuestros dineros públicos? Y esa ha sido la política de la Junta de Castilla y León, una a una. Hay una política especialmente grave o tan grave como las demás. Los compañeros de ECO hablaban de las potencialidades del monte, las potencialidades de la agricultura ecológica, y es importante recordar que estamos en la región con más superficie arbórea de Europa Occidental. Y cuando uno ve cómo se hace la protección del monte, es completamente descorazonador. Nosotros estamos invirtiendo desde la Junta de Castilla y León una enorme cantidad de presupuesto para las cuadrillas de bomberos forestales, pero a estos bomberos forestales no le estamos reconociendo la categoría profesional. Les tenemos trabajando 3 meses al año, cuando deberían trabajar durante todo el año, porque ustedes saben muy bien que el monte antes se limpiaba debido a las actividades de pastoreo tradicional, que hoy en día han desaparecido. Y esos bomberos forestales tendrían que estar trabajando durante todo el año, y les tenemos precarizados, trabajando 2 o 3 meses al año, cobrando salarios de 800 o 900 euros como mucho, con muchas veces siguiendo convenios de peón. Y mientras tanto, ¿quién se lleva el dinero que dedicamos a la protección de los montes? Pues ni más ni menos que las 24 empresas de contratas y subcontratas que tienen la gestión de las cuadrillas forestales, para tener 104 cuadrillas. La prioridad de la Junta de Castilla y León siempre es salvaguardar el beneficio privado. Y frente a eso nosotros reclamamos una política en la que los servicios públicos sean para garantizar derechos de la ciudadanía, ni más ni menos. Y por eso estamos exigiendo que tiene que haber, para empezar, una reforma de la fiscalidad en Castilla y León, para que quien más tenga sea quien más pague. Estamos planteando que tiene que haber una reforma en el tramo autonómico del IRPF, y estamos planteando también que tiene que haber nuevos impuestos, no solo recuperar, por supuesto, los impuestos que el PP fue recortando a las rentas más altas, sino también crear nuevos impuestos como el impuesto de grandes superficies, que es un modelo de negocio en aumento en nuestra comunidad, enormemente dañino para el pequeño comercio y para nuestro modelo de movilidad y de urbanismo en nuestras ciudades, y por lo tanto exigimos que pague dinero quien haga negocio en nuestra tierra, empresas que en su inmensa mayoría son de capital extranjero. Y estamos exigiendo que tiene que haber planes de empleo que no se pueden quedar en la mera gestualidad, que no se pueden quedar en el titular, sino que tienen que ser medidas de transformación del modelo productivo. Mirad, el Partido Popular nos metió un engaño, un inmenso engaño, que fue hacernos creer que perjudicando nuestras relaciones laborales, perjudicando nuestros derechos laborales, seríamos capaces de crear empleo. Esto es una hipótesis radicalmente falsa, porque el marco de relaciones laborales de un país no crea riqueza, sino que la distribuye. Lo que crea la riqueza es el modelo productivo de un país y de una comunidad. Y nosotros vivimos en una comunidad en la cual solamente hemos podido exportar un producto, que es mano de obra barata durante toda nuestra historia. Los jóvenes que han tenido que irse, como nuestros padres y abuelos, y actualmente también los jóvenes, tienen que emigrar, mano de obra barata y hoy en día formada por el esfuerzo de sus familias o suyo propio, o con el esfuerzo del dinero público que pagamos todos para formar jóvenes que tienen que irse a Alemania a poner copas o a fregar suelos. Esta es la situación que estamos viviendo, y frente a ello exigimos que hay que hacer una transformación del modelo productivo en la comunidad. Y esto pasa por aumentar, por supuesto, la investigación y el desarrollo, que exigimos que se duplique, porque Europa marca una media de un 2% en I+D y Castilla y León no llega al 0,99%. Y por lo tanto exigimos que se duplique, y en colaboración con las 4 universidades públicas de Castilla y León, hacer planes de desarrollo para invertir en un plan de industrialización, que pasa por crear valor añadido a nuestros productos. La compañera Rosalba lo definía muy bien: la agricultura ecológica tiene una potencialidad en la comunidad, porque tenemos al lado el mayor consumidor de agricultura ecológica de España, que es Madrid. Y no hay redes logísticas, y no hay redes de ferroviarias, y no hay redes organizadas para generar ese comercio que podría potenciar el campo en nuestra comunidad. Pero además hay una cosa muy importante, y es que los productos del campo en Castilla y León
que también sean elaborados aquí, envasadoras, enlatadoras, fábricas, para que nuestra agroexportación genere el valor añadido en la comunidad. Y eso significa más empleo cualificado, y empleo cualificado significa mejores salarios y más contratos indefinidos. Y esa es la apuesta en la que estamos trabajando. Y por supuesto exigimos que el presupuesto público se dedique a crear empleo público. Y por eso exigimos el plan de empleo garantizado que está proponiendo Izquierda Unida a nivel estatal. Una propuesta para crear 1 millón de empleos, entre 1.000 y 1.200 salarios en el país, de los que 60.000 puestos de trabajo corresponderían a Castilla y León. Fíjense, en un debate, un miembro de otro partido me dijo, pero esta medida que ustedes plantean significa gastar el dinero público en crear empleo. Y nosotros decíamos, claro, es que esta medida costaría el 0,92% del presupuesto general del Estado. Pero es que ¿saben cuánto han gastado el Partido Popular y el Partido Socialista para inyectar liquidez a la banca española para que pagara su deuda con el Banco Central Europeo? El 1,26%. Es decir, que se dedica una inmensa cantidad de dinero para salvar a la banca, que es la causante de lo que hay, y no para salvar a la ciudadanía. ¡Qué irracionalidad! ¡Qué absurdo estamos viviendo! Y planteamos que ese plan de empleo garantizado tiene que crear empleo en las zonas despobladas de la comunidad. Y exigimos la inversión en redes logísticas y que acaben los despropósitos y las locuras. Fíjense, si ustedes se van al CILOG, los centros logísticos de Castilla y León, si ustedes se van al CILOG de Valladolid, encontrarán que la gestión de los camiones está ofrecida a una empresa francesa que tiene una flota de 1.000 camiones con trabajadores precarios. Nosotros exigimos que esos planes logísticos no son para garantizar el beneficio de una empresa, tienen que estar para garantizar el desarrollo de la comunidad y para crear empleo indefinido. Y exigimos también que haya mecanismos para transferir crédito, para que haya crédito y avales a las pymes de Castilla y León. Porque el Partido Popular, que se presenta a sí mismo como el partido del pequeño empresario, lo que ha hecho es engañar a los autónomos y a los pequeños empresarios de la comunidad, que por cierto es donde está la mayor parte del empleo en la comunidad. Y lo que ha hecho es dedicar inmensas cantidades de dinero a proteger a la banca y a la gran empresa, como explicaba hace un momento, y mientras tanto no ha habido flujo de crédito para las pymes. Y planteamos que las agencias públicas de Castilla y León tienen que garantizar que ese crédito fluya para proteger los empleos, pero al mismo tiempo exigimos una contraprestación a estos empresarios, y es que nosotros vamos a luchar para asegurar que su modelo de negocio funcione y les vamos a ayudar con el crédito, pero a cambio exigimos una fiscalidad justa y exigimos empleos indefinidos con salarios altos. Este es el acuerdo al que hay que llegar frente a una política que supone invertir el dinero público para la gran empresa y para la banca. Exigimos una política que condicione, que planifique la economía, que intervenga la economía a favor de la gente. Alguien me dijo una vez, pero usted defiende una economía planificada, y eso es una cosa de rojos. Mire usted, la economía está más que planificada. Lo que pasa es que no la planificamos los ciudadanos, la está planificando la gran empresa, la planifica el IBEX 35, la planifica la banca, la planifica la Troika, el Banco Central Europeo. Vivimos en una economía planificada, pero por la dictadura de los mercados. Eso es lo que estamos viviendo. Y por lo tanto estamos exigiendo una gran transformación, y por último estamos exigiendo y estamos luchando por una transformación cultural. Yo por supuesto vengo aquí a pedir por supuesto el voto de todos ustedes para Izquierda Unida Equo Convergencia por Castilla y León, pero pido una cosa más: no basta con votar. Nosotros sabemos que no se solucionan los problemas del país simplemente votando. Ningún político va a arreglar la situación por sí mismo. Y quien diga eso miente, y desgraciadamente los políticos mienten mucho en este país. Nadie va a solucionar esto solo, ningún partido va a solucionar esto. Vamos a solucionar esto a través de la movilización social, a través del empoderamiento de la gente, y eso supone una transformación cultural. Lo que tenemos que luchar es para que la inmensa transferencia de poder y de renta que se ha realizado de abajo hacia arriba en este país empiece a revertirse, y eso exige participación. Por eso también demandamos medidas como que, por ejemplo, todas las medidas de la Junta de Castilla y León que supongan más del 10% del presupuesto de una consejería se sometan a un referéndum popular, que la gente tenga que votar toda medida que suponga más del 10% del gasto de una consejería. Y en un debate, un miembro de otro partido me decía:
pero es que entonces estaríamos todo el día votando. Y claro, efectivamente, porque es mucho más importante que la gente tome las decisiones a que lo tomen las grandes élites de siempre. Yo recuerdo un lema hace 4 años del Partido Socialista, precisamente a las elecciones autonómicas, que decía: dedícame 5 minutos el domingo y yo te dedicaré los próximos 4 años. No estamos dispuestos a que la gente haga eso. No queremos que la gente deposite el voto y luego permita al político hacer lo que quiera. Eso es inaceptable. Lo que exigimos es participación. Y estamos exigiendo medidas de control de la política. Y estamos exigiendo que también, cuando los ciudadanos así lo quieran y un número relevante de ciudadanos y ciudadanas lo exijan, que se puedan hacer referendos revocatorios de los procuradores en Cortes de Castilla y León. ¿Cuántas personas podrían nombrar aquí a 10 procuradores de Castilla y León? Yo lo haría a duras penas, y quizá porque soy candidato. ¿Cuántos debates de política autonómica hemos visto en estas elecciones? ¿Cuántos debates están organizados en la televisión entre los distintos candidatos? Ninguno. No existe, no se habla de la política autonómica. Y la política autonómica es aquella donde está el 80% del Estado social, porque la transferencia de competencias lleva a que nuestros derechos sociales básicos, como la educación, como la salud, se decida precisamente en el ámbito autonómico. No es casualidad que no haya debates, no quieren que haya debate, no quieren que discutamos sobre nuestra política. Y nosotros creemos que para evitar la corrupción, que para evitar el robo, que para evitar que los políticos se dediquen a legislar en contra de la creación de empleo y en cambio sí a favor de la tasa de ganancia de la alta empresa, lo que hace falta, entendemos, que es participación, que es información y que es debate. Y por eso os invitamos a participar en esta campaña con nosotros y con nosotras. Os invitamos a implicaros, a luchar, por supuesto a conseguir el mejor resultado posible en las elecciones del 24 de mayo, y os invitamos también al día siguiente a seguir en las calles luchando en las fábricas, en las huelgas, en los piquetes, en las organizaciones que paralizan desahucios, y luchando para transformar la comunidad desde su base, desde la sociedad. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por haber asistido hoy. Les pedimos el voto para el 24 de mayo por IUECO, Convergencia por Castilla y León. Y antes de que concluya este acto, sí que nos gustaría que si alguno de los presentes quisiera hacernos alguna pregunta, a cualquiera de los 4 que estamos aquí, bienvenida sea. Sin ninguna vergüenza me acerco, les entrego el micrófono. ¿No? ¿Podemos hablar con una Vale, pues nada, muchísimas gracias por asistir, esperemos que el 24 de mayo contemos con su apoyo. Y mañana tenemos en el Centro Cívico de San Juanillo un acto sobre la reconversión ecológica y la situación de nuestra economía y nuestra agricultura en la provincia de Palencia. Les esperamos mañana a las 7, lunes 11 de mayo. Muchas gracias por asistir. Buenas tardes a todos.